Cámara de Diputadas y Diputados analizará el tercer proyecto de ley que busca un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Así lo informó el diputado socialista Marcos Silavaca, quien asumió la presidencia de esta instancia en reemplazo del diputado Matías Walker. Vamos a profundizar en este y otros temas. Estamos justamente con el diputado Silavaca. A esta hora, ¿cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Usted, diputado, de hecho señaló que un punto de urgencia, podríamos decir, por poner un concepto, es justamente revisar lo que van a ser estos proyectos con respecto al retiro del 10%. Primero que todo, ¿por qué se va a comenzar con el tercer el tercer proyecto presentado, considerando que ya hay 4 que van por esta línea? Mira, primero quiero partir señalando que hoy día todos los sectores políticos del país mantienen un diagnóstico común, desde la derecha hasta el Frente Amplio. Y este diagnóstico común dice relación con que hoy día las familias chilenas están pasando un momento difícil de materia económica y que los beneficios que ha ofertado el gobierno generalmente son insuficientes. Hay proyectos desde la UDI, Renovación Nacional y desde la oposición respecto a tratar de avanzar en orden a entregarle soluciones a las familias chilenas. Y lo que yo he señalado es que para la Comisión de Constitución en particular que me toca dirigir va a ser un tema prioritario el entregar algún tipo de solución sobre esta materia. Y el proyecto que inicia y presenta primero la diputada Pamela Giles de tercer retiro y al cual se le fueron adicionando diferentes proyectos, van a ser los que van a marcar la pauta legislativa en la Comisión de Constitución en los días que vienen. ¿Se espera la posibilidad, diputado, de que se lleguen a fusionar en algún minuto los proyectos, estos 3 más el que presentó el diputado Durán, que tiene una serie de diferencias con respecto a los anteriores? De hecho, de los diputados del PP, si no me equivoco, es una reforma constitucional también. O sea, tenemos 4 proyectos, pero con ciertas diferencias. ¿Se podrían llegar a fusionar en términos de economía legislativa y de la discusión que se tiene que llevar a cabo? Efectivamente, una de las opciones que hoy día se plantean, y tal cual tú señalas, efectivamente son 4 los proyectos que hablan respecto a esta materia. El primero, el presentado por la diputada Pamela Giles, luego el presentado por la diputada Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet, luego el presentado por el diputado Raúl Soto y el último que se presentó esta semana por el diputado Durán de Renovación Nacional. Pero eso además hay que adicionar un proyecto presentado por diputados de la UDI en orden a tratar el retiro de los fondos del seguro de cesantía, que es otro de los proyectos que se marcan dentro de este cuadro. Ese último proyecto también que se ha propuesto como una alternativa a un eventual retiro del 10% por parte del diputado Fuenzalida y el diputado Alessandri, ¿está dentro de la prioridad de la Comisión de Constitución en lo que estamos hablando? Mire, yo creo que tenemos que tener una sola prioridad de la Comisión de Constitución y eso dice relación con llegar al mayor número de familias posible y en ese sentido no me cierro a ninguna opción. Yo creo que es necesario llevar adelante algún tipo de política pública que sea universal y no con tantas letras chicas como generalmente nos tiene acostumbrado este gobierno. Es decir, la prioridad no es en concreto el retiro del 10%, sino que ayudar a las familias a través de distintos mecanismos, para entenderlo bien claro, lo que va a ser el trabajo a partir del próximo miércoles en la Comisión de Constitución. Efectivamente, yo creo que el objetivo debe ser una mirada más integral en orden a llegar con ayuda de manera universal a la ciudadanía. Si este sistema es el tercer retiro del 10%, va a ser el retiro del 10%. Si es otra alternativa, es otra alternativa. Pero lo que en definitiva nos interesa es que efectivamente al final de mes la familia pueda tener recursos para poder enfrentar estos difíciles momentos. Ahora, usted podría personalmente como diputado evaluar y también terminar con un voto a favor de una alternativa distinta al retiro del 10%. Se lo pregunto porque usted públicamente ha estado a favor de los primero y segundo retiro del 10% y también ha criticado otras alternativas que se han dado desde el gobierno y desde el sector oficialista también. Mira, yo he señalado desde un comienzo que creo que no es la mejor política pública el retiro de los fondos previsionales de los trabajadores, porque en definitiva son los trabajadores quienes con sus propios ahorros están enfrentando este duro momento. Yo siempre he sido partidario, decía también la bancada del Partido Socialista, en tener una renta básica universal de emergencia para poder enfrentar esto y que sea el Estado el que en definitiva le entregue las condiciones básicas a las familias chilenas para poder hacerlo. Pero como no se escucha respuesta alguna, y generalmente vienen estos bonos que vienen llenos de letras chicas, la mejor alternativa y la que ha entregado grandes resultados, incluso en términos de la economía nacional, han sido los 2 retiros del 10%, tanto el primero como el segundo.
Recordemos que el primer retiro del 10% hubo una población cercana a los 11 millones de pesos que pidieron este retiro. El segundo fueron 7,5 millones de chilenos, lo que ha ingresado en el mercado nacional, en la economía, cerca de 35.000 millones de dólares. Es decir, ha sido una política pública que ha impactado de manera positiva, y si uno recorre las poblaciones de nuestro país, y en mi caso mi región de Los Ríos, los vecinos me dicen: diputado, ¿sabe para qué yo uso la plata? La he usado para comer, la he usado para pagar deuda, la he usado para generar un emprendimiento, Sí. la he usado en definitiva para poder sobrevivir. Estaba leyendo declaraciones del superintendente de pensiones justamente sobre este eventual retiro del 10%, diputado, y decía lo siguiente, y también dentro del contexto en que se va a discutir en la comisión y en la Cámara de Diputadas y Diputados esta eventualidad. Dice que en el sistema, actualmente en este contexto, no están los ricos del país, está la clase media, los más ricos son un porcentaje muy pequeño, pero quienes retirarían con este tercer retiro ahora tienen mejores ingresos. Se ha apuntado desde el oficialismo que un tercer retiro más bien iría en favorecer a aquellos que tienen rentas más altas, porque aquellos quienes tenían rentas e ingresos más bajos ya no tienen ahorros previsionales. ¿Cómo evalúa usted el contexto en que también comienza esta discusión? Mira, yo comparto la visión del superintendente respecto al público que hoy día está siendo beneficiado con este retiro. Claramente la clase más desposeída, los vecinos y vecinas que ya retiraron la totalidad de su 10%, no van a encontrar en este retiro una solución a sus necesidades. Sí. Pero hoy día no es posible decir que los más ricos de Chile están en la AFP, porque los más ricos de Chile tienen otro sistema. Y hoy día este proyecto de ley no va a beneficiar a los más ricos de Chile, porque los más ricos de Chile se benefician día a día y han crecido su utilidad enormemente. Y por eso también estamos discutiendo el impuesto a los súper ricos en la Comisión de Constitución. Yo creo que hoy día este proyecto va a ser amplio de manera universal para la clase media, que también lo ha estado pasando tan mal en este periodo. Retomo lo que usted decía, diputado. Estamos conversando con el diputado Vila Vaca, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre que la prioridad no es que sea el retiro del 10% de su cuestión propiamente tal, sino que ayudar a las familias que lo están pasando mal, que están en vicisitudes producto de los efectos de la pandemia en esta crisis sanitaria, económica y social, para enmarcarlo en ese contexto bien integral. Y ante esa situación, y tomando ese contexto donde hay personas que ya no tienen ahorros previsionales o han podido ir acumulando en los últimos meses, pero muy poco, ¿cómo se va a ayudar a esas personas? Porque entendiendo el contexto y los datos que se entregan del regulador y de las instituciones sobre el sistema de pensiones, hay gente que no va a poder recibir un eventual retiro del 10%, un tercer retiro. ¿Cómo se ayuda a esas personas cuando usted critica también que el Ejecutivo no está llegando con ayudas inmediatas y concretas? Mira, pongamos en contexto también este tema. Sí. El legislativo tiene herramientas legales que limitan su actuar. Y en ese sentido, respecto a la generación de nuevo gasto público, no es posible atenderlo desde parte del legislativo. Y ahí tenemos lamentablemente un freno. Y allí la invitación, y es una conversación que espero tener con el subsecretario Ossa, o sea, con el ministro Ossa, en estos días también, cuando trabajemos respecto a la agenda legislativa que vamos a trabajar este año, poder ver opciones también para la ciudadanía de Chile que hoy día no tiene fondos previsionales. Porque lamentablemente desde el Congreso podemos entregar solución solamente hoy día a aquellos que sí tienen fondos previsionales. Ahora, hay un antecedente que es bien relevante para esta discusión que comienza el miércoles. Por supuesto, la Comisión de Constitución tiene varias discusiones. De hecho, si no me equivoco, casi la mayoría de los proyectos tiene que pasar por la Comisión de Constitución eventualmente. Así que es harto el trabajo que tienen ahí los miembros y usted como presidente. En ese punto, ¿qué pasa también con este antecedente de lo que fue el Tribunal Constitucional sobre el proyecto de segundo retiro que presentaron parlamentarios de oposición? Desde el gobierno se ha señalado y el oficialismo que un tercer retiro como proyecto de ley desde iniciativa parlamentaria no va a ser viable porque ya hay un antecedente previo. El TC finalmente toma definiciones sobre un proyecto en particular, pero marca de alguna manera jurisprudencia para lo que sería una eventual reserva de constitucionalidad. Mira, tú tienes razón en las dos cosas, las dos afirmaciones que hace. Efectivamente, la Comisión de Constitución de la Cámara es aquella donde pasan la mayor cantidad de proyectos de ley. Por eso tenemos sesiones diarias, tenemos 4 sesiones a la semana, despachamos y discutimos una serie de proyectos de ley. Entre eso, por ejemplo, hoy día estamos discutiendo un proyecto de ley que busca sancionar con mayor drasticidad los delitos de cuello corbata, la responsabilidad penal de las empresas, etcétera. Vimos el tema de la ley de narcotráfico que la acabamos de despachar y ayer se votó en la sala.
Y respecto al tema en particular de esta amenaza en ciernes sobre recurrir al Tribunal Constitucional, señalar dos cosas. Primero, nuestra gran dificultad, y eso lo he reconocido también públicamente, y cada uno de los miembros de la Comisión y de la Cámara lo saben, tenemos un gran riesgo que es el Tribunal Constitucional. Pero eso no implica que nos debamos inhibir en llevar adelante un proceso de discusión parlamentaria, que es lo que más del 80% de la ciudadanía de Chile hoy día nos están pidiendo. Nosotros representamos a la ciudadanía nacional y la ciudadanía hoy día nos exige estar a la altura y proceder al proceso de discusión respecto a esta materia. Eso es lo primero. Lo segundo dice relación con el efecto relativo a la sentencia. Tú también lo señalabas en tu intervención. Las sentencias en Chile no sientan jurisprudencia, son sentencias dictadas para un caso en particular. Y recordemos que la última sentencia del Tribunal Constitucional hubo un empate en votación. Sí. Fueron 5 votos contra 5. Fue dirimido por la presidenta en este caso. De la cuestionada presidenta, que hoy día tiene algunos líos también en términos de maltrato laboral, quien determinó el voto a favor respecto al requerimiento del Poder Ejecutivo. ¿Esto puede cambiar? Sí, puede cambiar. Lo que sí es cierto es que hoy día este Congreso Nacional no puede inhibirse en llevar adelante un proceso de discusión tan importante y tan trascendental como el retiro. Sigo con el tema del retiro del 10%, queremos hablar de otros temas, diputado, pero desde el punto de vista del análisis, el objetivo está claro: ayudar a las personas que lo están pasando mal, que no tienen recursos y que el Estado no ha podido llegar para entregarles un apoyo. Ese es el objetivo que tiene el retiro del 10%. Pero este tercer retiro también se da en un cuadro que no es menor y es ineludible en un año de elecciones. ¿Qué le parece el uso electoral, más que político, el uso electoral que se le puede dar a este proyecto en particular? Porque eso ya se está dando y yo lo he escuchado de manera bastante directa, por ejemplo, hasta lo que son las elecciones de gobernadores, mensajes radiales de la diputada Pamela Giles, quien ingresó a este proyecto que va a ser revisado el miércoles, donde dice que hay que votar por Pablo Martés, que va a trabajar tanto como ella ha trabajado por el retiro del 10%. Ahí ya hay un uso electoral bastante claro. Mire, yo no me puedo hacer responsable del uso que cada uno de los miembros del Parlamento estén desarrollando para un objetivo personal. Yo lo he señalado desde un comienzo. Yo creo que hoy día mi obligación como presidente de la Comisión de Constitución, ¿ya?, mi obligación como diputado de la Región de los Ríos y mi obligación como diputado de la República es buscar alternativas para que vayan en beneficio de la ciudadanía en términos económicos. Y el uso que le den algunos actores políticos, te insisto, no me puedo referir a ello. Pero puede complicar la discusión legislativa en la sala, por ejemplo, la mirada desde los eventuales acuerdos. Recordemos que el primer y segundo retiro, bueno, el primer retiro, porque el segundo retiro pasa por un proyecto que presenta el gobierno, que finalmente es presionado porque avanzaba el segundo, pero el primero termina con un alto quórum justamente por de parlamentarios del oficialismo y también de la oposición. Se dio esa situación. Aquí obviamente cuando hablamos de un año electoral, las posiciones se hacen bastante más adversas para este tipo de acuerdos, podríamos decir. Efectivamente, un año electoral complejiza un poco el proceso de discusión. Todas las discusiones, no solamente esta. No solamente esta, sino todo el marco de votación que un parlamentario se puede haber enfrentado, porque a final de año tiene elecciones. Y claramente puede ser, no puede ser, sino va a ser un elemento importante en el momento de la toma de decisiones de todo el Congreso Nacional. Diputado, ese es uno de los puntos. Usted está también mencionando, y yo lo decía, nos tocó muchas veces conversar el año pasado con el diputado Matías Walker, la alta cantidad de proyectos de ley que pasaron el año pasado por la Comisión de Constitución de distintos ámbitos, aristas, muchos de ellos también ligados a lo que es la situación de la pandemia. Ahora usted como presidente de la comisión, usted nos decía, se sesiona diariamente ya casi en esta instancia. ¿Cómo de alguna manera se va a poder enfrentar los distintos desafíos legislativos? Entre ellos, estamos hablando de el retiro del 10%, el proyecto del seguro de cesantía que señalan algunos diputados oficialistas, pero hay muchísima pega que viene por delante, ¿no? No, efectivamente, esperamos, te insisto, yo siempre he reconocido el gran trabajo como presidente
que desarrolló Matías Walker. Creo que fue un presidente excepcional, desarrolló una tremenda labor y espero estar a la altura del trabajo que él desarrolló. Hemos estado acostumbrados en la Comisión de Constitución a trabajar intensamente, a estudiar profundamente cada uno de los proyectos de ley, porque cada uno de ellos son importantes. Te insisto, ayer votamos en la sala un importante proyecto que buscaba sancionar con mayor dureza el narcotráfico y poniendo una brecha infranqueable entre la política y el narcotráfico. Y así una serie de otras normas que estamos discutiendo. Estamos discutiendo prontamente, por ejemplo, aquellas que buscan sancionar con drasticidad a aquellos delincuentes que utilizan menores de edad para cometer delitos. O estamos buscando transformar el marco de penas para aquellos delitos que son cometidos contra niños. Es decir, el marco de normas que tenemos en la Comisión de Constitución es amplio y esperamos mantener el ritmo legislativo que hemos tenido durante estos 3 años de funcionamiento. ¿Cómo espera sea, esto es una pregunta súper recurrente que hacemos desde estas entrevistas, pero cómo espera que sea la relación con el Ejecutivo cuando habla de obstruccionismo en el Congreso y en el Congreso cuando se habla de paredes que deja el Ejecutivo para las discusiones y que finalmente hay un conflicto que se intensifica? Mira, yo siempre me he caracterizado por tener una actitud dialogante y creo que en el diálogo como método de buscar soluciones. Y yo me he comprometido con llevar adelante la tramitación de todos los proyectos de ley que hoy día a la población le interesa, que hoy día a la gente le hace sentido y obviamente dar cumplimiento a las urgencias que el Ejecutivo le va a poner. Pero no tenga duda que vamos a dar la garantía de seriedad suficiente para avanzar en la discusión de los proyectos y espero tener una relación por lo menos de comunicación fluida, independientemente de las posiciones políticas que cada uno de nosotros tengamos. Yo creo que lo importante al final del día es que la ciudadanía chilena sienta que los proyectos de ley que se están generando van efectivamente a impactar en su vida diaria. Diputado Isla Vaca, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, nos vemos. Hacemos una pausa, ya regresamos.